Dentro de los procarióticos, entonces nosotros vamos a encontrar a un grupo algal también, que son las cianobacterias. Un comentario, otra vez que vuelvo a hacer, porque me parece interesante mencionar eso, porque me he encontrado con profesionales, ¿verdad? Que dicen, bueno, las cianobacterias ya no están en el grupo de las algas. Y me preguntaba yo, ¿por qué tanta discusión sobre eso, siendo que algas realmente es un término popular e incluye un grupo bastante grande que polifilético, es decir, un grupo que encierra varios grupos taxonómicos. Entonces, eh, eso es lo que incluye a las cianobacterias. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este grupo? Aquí tenemos unas plaquitas. La intención es un poco, aquí de abajo ustedes encontrarán a los autores de los libros, ¿verdad? De Bellinger. Haciendo un poco una pausita con respecto a eso, yo les puedo compartir más adelante el Google Drive, en donde están incluidos todas estas bibliografías, ¿verdad? En especial para gente que hace identificación, que pueda necesitar esos materiales. Tienen un montón de materiales ahí en ese Google, me avisan nomás después, ¿verdad? Entonces las cianobacterias tienen más o menos esas características, estas imágenes que ustedes pueden observar aquí, algunas filamentosas, y otras, como decía Alfonso, bueno, cuando uno ve, parece que ve un grumo de una cosa así medio extraña, con poca ornamentación, que llama poco la atención, pero sí, desde el punto de vista de identificación morfológica, pero se nota mucho en la muestra, se nota pareciera una mancha, ¿verdad? Entonces son compuestos, en realidad, cuando los miramos más de cerquita, son celulitas pequeñas que están asociadas por medio de unos mucílagos, ¿verdad? Hay pigmentos accesorios característicos de estos grupos, principalmente una de los pigmentos más característicos, digamos, de las cianófitas está la ficoeritrina, por ejemplo, que es la que podemos destacar para este grupo principalmente. Sustancias de reserva pueden ser almidón de cianofisias, gránulos de cianoficina, ácido aspartico y argínico, ¿verdad? En realidad aquí tiene un error en donde dice pared celular. La pared celular está compuesta por peptidoglucanos, perdón, y el tipo de clorofila que poseen este tipo de organismos, las cianófitas, son clorofila A y clorofila B. Aquí vemos otro tipo de organismos, principalmente vemos Nostoc, eh, Phanocapsa, ¿verdad? Que son grupos, acá están los eh, las colonias, ¿verdad? Filamentosas con distintas disposiciones, ¿verdad? Y entrando aquí un poquito ya al grupo más diverso dentro de las eucariotas, ¿verdad? Solamente mirando aquel bracito más pequeñito que veíamos anteriormente. Me permito un segundito de volver atrás. Ven aquí teníamos al grupo de eucariotas y en este caso más adelante en realidad ya le tenemos a este grupo bien más haciendo un poco un zoom en esa clasificación. ¿Sí? Y vemos que es un grupo bastante diverso y disperso dentro de ese árbol, ¿verdad? Eucariótico. Entonces tenemos no me voy a detener tanto en el árbol porque ya nos había mostrado hace rato Alfonso, pero vamos a destacar algunos grupos. Tenemos las euglenas, dinoflagelados, diatomeas, algas rojas, clorófitas, clamidomonas, algas verdes, algas marrones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver entonces uno de los grupos bastante conocidos. En Paraguay tenemos bastante de este Ceratium furcoides, es una de las especies que hoy día se reconoce bastante, principalmente en la cuenca del lago Pacaraí, por ejemplo, se encuentra bastante en ciertas épocas del año. Eso es importante destacar porque pareciera que se cumple un cierto ciclo, ¿verdad? Más o menos entre casi comenzando primavera, verano, hay un bloom generalmente de Ceratium furcoides y después parece que hay una fase estacionaria, por decir así, y después comienza un bloom
por lo general microcistis y Cylindrospermopsis, que en realidad era, Alfonso, ¿me ayudas con eso? No me acuerdo cómo se le dice hoy día, que ya no es Cylindrospermopsis. Rafidiopsis era. Sí, creo que es un complejo, ¿no? De varias especies. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces estas dinófitas son una de las algas que también poseen flagelos. El tipo de clorofila, verán que a diferencia de las cianófitas teníamos el tipo de clorofila A y B, bueno, aquí tenemos un complejo de clorofilas, ¿verdad? A, C1 y C2. Los pigmentos accesorios, de nuevo, claro, algunos pigmentos accesorios son comunes en muchos grupos de algas, mientras que, bueno, la que podemos destacar para este grupo es la diatoxantina, ¿sí? El almidón es la sustancia de reserva y la pared celular principalmente compuesta de celulosa, que es la que hace que se formen estas placas, ¿verdad? En el peridinio no es muy común observar estas plaquitas. Aquí en esta foto de blanco y negro que se ve más en la parte inferior izquierda podrán ver las plaquitas. Cuando vemos al microscopio normal, digamos en 40, si son especies más grandes, vamos a observar de esta manera. Adelantando un poco más, entonces tenemos al grupo de las diatomeas, que son conocidas comúnmente como diatomeas, ¿verdad? Están las basidiareófitas, que tienen las características bastante lindas, se les ven como una especie transparente, pareciera, cuando están ya más vacías, ¿verdad? Mientras que están vivas, bueno, tienen estos pigmentos por dentro, ahora estas bolitas pareciera, por lo general se le ven más, no tan de color verde, no es muy común, es más común verlas de este color medio amarronado, verde amarronado, ¿cierto? Se tratan, claro, de frústulos, ¿verdad? De sílice, que poseen ornamentaciones en la valva y eso son características que nos permiten morfológicamente poder identificarlas y clasificarlas en principio de una manera sencilla. Sencilla, entiéndase, no de la manera estricta, ¿verdad? Sino de manera general yo puedo agrupar en ciertos grupos grandes y bueno, cuando ya voy a cosas más específicas, bueno, ya se los mira más detalladamente esas ornamentaciones. A diferencia de lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? El tipo de clorofila que poseen las bacillariófitas, bueno, clorofila A siempre, las C1, C2 y C3. Diatoxantina y flucosantina son los pigmentos accesorios más destacados de este grupo de organismos. Sustancia de reserva siempre es el almidón. Y bueno, aquí ya aparece la crisolaminarina y el manitol. Y la pared celular, claro, además de celulosa, de ácido algínico, que carecen de ácido algínico, poseen principalmente sílice, que es el compuesto más destacado de los frústulos, que es lo que hace que le deje ese aspecto de cajitas, ¿verdad? En cuanto a las rodófitas, si bien existen rodófitas, el grupo de rodófitas o el grupo de algas de por lo general son macroscópicas y son más diversos en aguas con salinidad alta, o sea, en el mar, y en aguas dulces, en aguas continentales o de salinidad muy baja, son por lo general más bien microscópicas. Aquí tenemos un Botryococcus, este, este grupo de algas son más bien ramificados, ¿verdad? Son grupos que se pueden observar en aguas bastante eutróficas, ¿verdad? Estas imágenes son del arroyo de San Lorenzo, por ejemplo. Se caracterizan por tener clorofila de tipo A y D. Aquí tenemos betacaroteno A y B y beta-caroteno, también ficoeritrina y ficocianina, así como también luteína. ¿Sí? Las sustancias de reserva, ¿sí? Son amido de florídeas, pero principalmente esta descripción, digamos, va para eh, las, las macroscópicas. ¿Tá?
común encontrar en ella esta sustancia de reserva en grandes cantidades. La pared celular es principalmente de celulosa, pectina y galactanos. Aquí era esto que veíamos anteriormente era más un acercamiento a las células. ¿Eh? En el caso de las clorófitas, son un grupo taxonómico, un grupo de algas un poco más diversas, tienen grupos bastante ornamentados. Aquí, por ejemplo, vemos en su mayoría son desmideáceas, ¿verdad? Son las algas un poco más llamativas desde el punto de vista ornamental o desde el punto de vista estético, porque son células que se toman el lujo de tener todas estas características interesantes. Acá vemos, por ejemplo, Eoastro, algunos Desmidium, ¿verdad? Bastante interesante, y ornamentaciones en sus paredes celulares. Pueden ser tanto células libres, ¿verdad? O sea, podemos ver celulitas simples, hemicélulas. En realidad aquí pareciera, para los que son nuevos en esto pareciera que son dos células, pero en realidad se trata de una célula, una única célula con una estrangulación aquí en el medio. ¿Está? Eso es bastante común en este grupo de algas clorófitas. ¿Está? Pero también podemos encontrar esas características en células un poco más pequeñitas, se las ve como un poco más aplastadas aparentemente en los polos, y lo que hacen es estar acopladas unas células con otras, formando unos filamentos que en algunos casos son filamentos bastante ornamentados y lindos. ¿Sí? El tipo de clorofila que posee es A y B. También tenemos betacaroteno, luteína, y aparecen varias otras. En realidad aquí habla de, por ejemplo, neosantina, sifonosantina, pero podemos nombrar varios otros tipos de pigmentos accesorios dependiendo del grupo de clorófitas, otra vez al que estamos refiriéndonos. Pero en su mayoría los grupos coinciden o poseen estos pigmentos. La sustancia de reserva más importante es el almidón. En su pared celular, como plantas, poseen pues celulosa. En algunos casos lo carecen también. Estas clorófitas, por lo general, también, si bien nosotros vamos a trabajar o hablar más bien de calidad de agua, es importante recordar que también son grupos que se utilizan muchísimo, son bastante interesantes en el área de biotecnología para su extracción de, por ejemplo, lípidos, proteínas, ¿verdad? Distintos tipos de carbohidratos, pero más que nada lípidos. ¿Sí? En el caso de las euglenófitas, que era lo que hace rato nos hablaba Alfonso, nos mostraba en el arbolito, era el que estaba separado porque, claro, era el que tenía flagelo, pero también hace fotosíntesis. Entonces están incluidas dentro de este grupo mixto, digamos, y es porque justamente poseen clorofila del tipo A y B en este caso, y una de las características más resaltantes es que poseen este estigma, ¿verdad? Este puntito rojo para los estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, algunas traquelomonas, ¿verdad? Que son bastante comunes. Ellas viven dentro de unos frasquitos, por decirlo así, ¿verdad? De unas paredes celulares muy ornamentadas con algunas protuberancias. En algunos casos pueden ser espinosas o pueden llegar a ser como verrugosas, ¿cierto? Y en esto que aparenta ser una especie de cuellito es de donde sale el flagelo. ¿Sí? Aquí vemos otras traquelomonas bastante ornamentadas, como verán, ¿sí? En algunos casos parecen inclusive no sé, unas navecitas, ¿verdad? Paradas, parece, ¿cierto? Y por otro lado están las euglenas, ¿verdad? Que en realidad hoy día creo que son no me sale el nombre ahora, pero bueno, tienen un nombre distinto. ¿Te acordás, Alfonso, el nombre que tienen ahora? Eh, No. Lepocinclis, Ah, ok, ¿sí? el género. Las lepocinclis, sí. Entonces, estas son las que eran conocidas simplemente como eso mismo, euglenas. Si bien son nombres con las que se conocen comúnmente, son exactamente nombres de género, genéricos, euglenas, pero que hoy día se las clasifica como lepocinclis.
Entonces, solo para complementar ahí, en ese Sí, sí, grupo es bastante interesante porque, como ustedes vieron, algunos organismos están agrupados ahí en ese árbol que estábamos mostrando con organismos que no hacen fotosíntesis. exacto. Muchas de esas especies, entonces, tienen la capacidad de al mismo tiempo hacer fotosíntesis, pero también aprovechar fuentes orgánicas de carbono en sus procesos. ¿Por qué es Ujú. importante eso, digamos, pensando en entender la situación de determinado cuerpo de agua? Porque, digamos, si la abundancia de esos organismos, mejor, ese tipo de organismos está abundando, son más abundantes o están dominando en determinado cuerpo de agua, y sabemos que ellos están asociados a un potencial uso de la materia orgánica, ¿qué pensarían ustedes de ese sitio en relación a la concentración de materia orgánica? ¿Que es alta o que es baja? ¿Qué creen ustedes? Que es alta. Generalmente suelen ser eutrofizadas, aguas eutrofizadas. Entonces quiere decir eso, ¿no? Que entonces la concentración de materia orgánica es alta. Entonces ya por ahí nosotros podemos entender qué está pasando en el ecosistema, en el ambiente que estamos estudiando, utilizando esas características de que Melissa está hablando. Entonces, en este caso, este tipo de organismos también los podríamos conocer como mixotróficos, porque presentan esa mezcla, esa dualidad en algunos casos, para algunas especies, de heterotrofía, pero también de autotrofía. ¿Okay? Ujú. Exacto. Podemos decir entonces, Alfonso, que digámosle, un ecosistema acuático estando en digámosle, en un estado de equilibrio, la euglena actuaría de manera heterotrófica. Y cuando está eutrófica, el agua actuaría ya de manera... No, al revés. Al revés, Ah, sí. al revés. Cuando el agua está en estado de equilibrio, sería... eh, eh, haría fotosíntesis cuando el agua está en estado de equilibrio. Digámosle, cuando todo funciona bien, cuando hay un, qué sé yo, oxígeno disuelto favorable, DBO también, eh, digámosle que ellos actuarían de manera fotosintética nada más. Sí, es que esa parte de equilibrio no la entendí. O sea, equilibrio es un decir nada más. Me refiero a que, digámosle, un ecosistema acuático sano, que no tiene una cantidad de materia orgánica en exceso, no hay exceso de fósforo, de nitrógeno, a eso me refiero. Ah, entiendo. Sí, entonces ahí entrarían unas dinámicas ecológicas, ¿no? Que tendrían a Eso, ver entonces con las propiedades inherentes de cada grupo. Entonces exacto. se esperaría eso, ¿no? Digamos, si en un ambiente yo tengo una alta concentración de nutrientes, Ajá, ¿quién va a dominar ahí? Entonces va a dominar, o claro. van a dominar las especies que tienen más afinidad por esos nutrientes. Por Ah, ok. ejemplo, cuando hay una alta concentración de fósforo, y Ujú, estamos hablando de una laguna, un embalse, donde no ujú, tenemos corriente. Los grupos que más dominan son las cianobacterias. ¿Por qué las correcto. cianobacterias tienen una mayor afinidad por el fósforo? Si Exacto. ese ambiente no tiene una gran cantidad de fósforo, o los nutrientes son bajos, yo tengo una alta concentración de materia orgánica, se esperaría entonces que las especies que son mejor adaptadas a unas condiciones de pocos nutrientes, que podemos conocer como oligotrofía, Ujú, pero una alta cantidad de materia orgánica, pues esas sean las que se ven mejor. En ese caso se esperaría entonces que organismos de este tipo abundaran más, sean más abundantes. perfecto. Simplificando las cosas, ¿no? Sí, Simplificando las cosas a esa concentración nutrientes, materia orgánica. excelente. Exacto. Exacto. Alguien levantó la mano, Alfonso. Adelante, Mónica, por favor. Sí, solamente un comentario. Entonces, a las eulenas las podíamos considerar como
sensibles a ciertos cambios ambientales en el ecosistema acuático, ¿no es cierto? Sí, exacto. Esa podría ser una conclusión. En realidad, la comunidad fitoplanctónica entera parece que reacciona muy bien a esos cambios en la variación ambiental. Ujú, Digamos, ujú, ahí Mónica trae, como que intenta resumir lo que estamos discutiendo con Sebastián, y es eso. Entonces, como cambiaron las condiciones ambientales, estamos hablando hipotéticamente de mudanzas en la concentración de nutrientes y mudanzas, por ejemplo, en la concentración de materia orgánica. ujú, Entonces, se esperaría que determinados grupos se den mejor, ujú, abunden ujú. más. Y que otros grupos, pues lo contrario también sería cierto, ¿no? Que otros grupos, pues no se den muy bien en esas condiciones. Entonces, algunos grupos van a aumentar en su representación, sea en la frecuencia, o sea, las veces que yo encuentro las especies, o en su abundancia, el número de individuos que yo encuentro cada una de esas especies, pues va a Ujú, aumentar esa representación y la de otras va a disminuir. Entonces, sí podemos decir eso. Que de exacto. hecho, por eso en muchos monitoreos, en tipos de monitoreos ambientales, mucha diversa normatividad en varios países para hablar de calidad de agua se basa precisamente en las especies y abundancia de esas especies del fitoplancton. Exacto. Así, Excelente. porque también es importante recordar que no es solamente, no son solamente las euglenas las que es lo que también estabas diciendo, es simplemente para recalcar y incluir a otros grupos, ¿verdad? Por ejemplo, las cianobacterias reaccionan bastante rápido a esos cambios de picos de fósforo, por ejemplo. Entonces, por más que haya materia orgánica, si en realidad tenemos una cantidad alta de de fósforo, es muy probable que cianobacterias por competencia inclusive puedan haber blooms. Eso no es raro encontrar un bloom, por ejemplo, de cianobacterias, ¿cierto? Sí. Pero entonces hay que tener cautela también, ¿no? Aquí estamos Ujú. simplificando las cosas porque Exacto. podemos decir, uy, hay un montón de materia orgánica y no hay euglenas. Glenas, exacto. Está A eso mal. quería llegar, sí. O Claro, sea que no tenemos problemas con materia orgánica porque no hay euglenas. No, claro. porque pueden pasar otras cosas. Puede ser que la concentración de oxígeno sea muy baja para estos organismos, puede ser que Ujú. el pH haya cambiado, puede ser que esté hablando de un río y como hay mucha corrienteza, pues no se desarrollan estos organismos. Claro, Sí, no, no es directamente la relación. sí, o sea, hay que ver cada caso, hay que tener cautela. Ok. Ok, fue bastante interesante esta pausa. Gracias Mario por tu pregunta. Siguiente, yo no sé por qué no estoy pudiendo pasar. Ahí está. Bueno, aquí yo no me voy a detener demasiado. Hay otros grupos, por eso decíamos, hay varios grupos. Entonces hablamos de las euglenófitas, de las bacillariófitas, clorófitas. Dentro de las clorófitas únicamente, ¿verdad? Obviamente aquí yo pongo solamente algunas fotos, ¿verdad? Inclusive es de un solo grupo, no puse de varios grupos. Entonces, podemos encontrar, estos son los grupos más comunes, ¿cierto? Ahora, existen varios otros grupos taxonómicos como las leucófitas, están las cloraracniófitas, están dentro de, yo no sé si en fitoplancton nosotros por lo menos acá no tenemos registrado, por ejemplo, algas marrones, acá en Paraguay no tenemos registrado, pero son más comunes en aguas de salinidad bastante alta. Están las aptófitas, que es la que estamos viendo ahora, criptófitas, que son otros grupos que poseen algunos flagelos bastante más engrosados que otros, como la de las euglenófitas, por ejemplo, pero estos no son grupos muy comunes de encontrar. Claro que se encuentran, pero no son tan comunes como los que mencionaba.